Invocación al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Creador. Ven, oh Espíritu Creador, visita nuestras mentes, visita con tu gracia los corazones que has creado. Oh dulce Consolador, don del Padre Altísimo, agua viva, fuego, amor y santa unción del alma, dedo de la mano de Dios, prometido del Salvador, irradia tus 7 dones, suscita en nosotros tu palabra. Sé luz de la inteligencia y llama ardiente en el corazón. Sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor. Defiéndenos del enemigo y trae el don de la paz. Tu guía invencible nos preserve de todo mal. Luz de eterna sabiduría, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, único en un solo amor. Gloria a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermana Mercedes. Es bien importante eso, que cuando ustedes encuentren alguna oración que se puede, que es propia para lo que estamos haciendo, ya sea para invocar al Espíritu Santo o para cerrar al final a las 9, se recuerden de que tenemos el estudio, la traen y aquí pues la compartimos, porque eso se da mucho. Gracias, hermana Mercedes. Ok, vamos a leer el texto bíblico de hoy. Todos ustedes saben, estaban estudiando Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, verso 1 hasta el 22. Vamos a leer esos versículos. Cada uno de nosotros va a leer un versículo y el que está al lado va a continuar. No se me pierdan, por favor, sigan la lectura. Vamos a empezar en la esquinita del hermano Héctor, que es el que siempre comienza. Ángel, perdón. Tú no habías hablado de hacer una semblanza primero de la vida de Pablo. Sí, la vamos a hacer. Sí, la vamos a hacer. Sí, la vamos a hacer. La vamos a hacer. Voy a leer el texto bíblico para que nosotros y los que están en el Zoom sepan del texto bíblico y entonces les voy a explicar un poquito de lo que me está diciendo José. Gracias. Comenzamos a leer, estén bien pendientes porque no quiero que nadie se me quede atrás. Un versículo cada uno y el otro inmediatamente continúa. Saulo no desistía de sus labios, provocando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos contra la sinagoga. Jenny. Y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Eso no lo dice en la Biblia de los demás. Eso es algo muy bien. Gracias, Edna. Yo creo que eso dice con referencia de la misma lectura de... Sí, muy bien. Esa Biblia, ¿qué Biblia tú tienes, hermana? Ya, tú me dijiste, sí. Sí, esa Biblia tiene ese texto bíblico, es bien raro. No, ella leyó el 5 y el 6, es el que ella leyó. Por eso lo quise acomodar, porque yo sé que la Biblia de ustedes no tienen ese texto, ese pedacito. Pero no, entonces el 7. El 6. El 6. ¿El 6? Sí. Okay. Es una versión de Ocasiodoro de Reina. Sí, ok. Dice: ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie.
Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: anda. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar de los males que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar preso a todos los que no te conocen. El 15. El Señor le contestó: ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose, fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco. El 20. El 20. La referencia está el 19. Sí, vamos a coger hasta 22. Ok. Entonces el 20 dice: y enseguida se fue por las ciudades. Sí, ahí mismo, sí. Okay. Perdón. Y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que daban este nombre. Pero ¿no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Palabra del Señor. Gloria. Palabra de Dios, porque son hechos de Damasco. Sí, correcto. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, lo que queríamos hacer hoy era, y les invito, antes de entrar a la lectura directamente, vamos a conocer quién es el personaje, porque si vamos a hablar de Saulo, si vamos a hablar de Pablo, pues deberíamos de tener algo parecido, como si fuera una semblanza de él, quién fue Saulo. Entonces, en el estudio que ustedes hicieron, sin entrar en el texto bíblico que acabamos de leer, solamente en el estudio que ustedes hicieron, algún detalle que ustedes encontraron que podamos mencionarlo ahora, como si fuera estructurando una semblanza de San Pablo para conocerlo. Alguien que me diga algo. Bien importante, no vayamos a leer una página completa, porque no se trata de eso. Lo más que me gustaría es que si tiene algo que investigo de la vida de San Pablo, pues resalte algunos detalles, los diga, y entonces la otra persona dice otras cositas y así, y después usted sigue rebuscando lo que tiene y de esa manera lo vamos haciendo.
para no escuchar toda una lectura de lo que usted leyó, de lo que usted estudió. Vamos a ver, alguien que me diga algo que encontró de San Pablo o de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Muy bien. ¿Alguien más? Pero era un hombre bien instruido y se conocía toda la ley de los judíos. Era un hombre bien instruido y se conocía la ley. ¿Qué más? Después aquí da una reseña que dice que una vez que él se convirtió, que propagó toda la palabra de Dios a través de Damasco, Ajá. que en ese entonces se llamaba Arabia. Ajá. Y duró 3 años haciendo esa labor. Ok, muy bien. Después de... Ok, eso está como el versículo 22 por ahí. Los comentarios del versículo 22. O del 20 por ahí. Sí. Correcto. ¿Alguien más? Era judío y era un fariseo. Esto tú no viste que tu esposa estaba en esta broma. Muy bien. Era judío y era un fariseo. No, era judío y era un fariseo. Judío, fariseo. Ok, muy bien. Estuvo uno de los maestros más grandes, a Gamaliel. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más de lo que ustedes encontraron? De los hermanos que están en Zoom, ¿hay alguien que nos quiera añadir algo más? De lo que usted sabe de quién fue San Pablo o Saulo. Ok. Vamos a hablar un poquito de la vida de Saulo. La vida de Saulo. Fíjense, Saulo fue circuncidado ¿a cuántos días de nacido? 8 días. ¿Por qué? Porque esa era la ley de Moisés, la ley judía. Circuncidarse a los 8 días. ¿Para qué? Bueno, Jesucristo también se circuncidó a los 8 días. ¿Para qué? Para consagrarse a Dios. Para consagrarse a Dios. ¿Para qué? Para seguir la tradición judía. Para seguir la tradición judía. ¿Para qué más? Para ser limpio, porque se decía para que ser no limpio, estaba circuncidado, no era ok, bien importante, para hacerse miembro de la iglesia. Hubo muchas disputas entre los apóstoles porque alguna gente eran circuncidados y otros no. Y ellos decían, no, esos no son de la iglesia porque no son circuncidados. Entonces, esa era la disputa. Y si esa era la disputa, es porque entonces la circuncisión los hacía partícipes de la iglesia, los introducía. Como ahora ¿qué? El bautismo. Como ahora el bautismo. Entonces, para esta gente, el bautismo de incorporarse a la iglesia era la circuncisión. Entonces, no hay que pelear mucho por si se bautizan los niños o no, porque es lo mismo. Esos nenitos de 8 años los circuncidaban a los 8 días para que se hicieran miembros de la iglesia, del fariseísmo. Esa palabra se me hace complicado decirla, pero la practiqué mucho por el camino. Pero de esa manera, usted se da cuenta, a los 8 días fue circuncidado Saulo. Y en ese momento recibió el nombre de ¿cómo? ¿Cómo se llamaba él? Saulo. Saulo, que en griego realmente era Saúl. El nombre que él recibió, si podíamos decirlo de esta manera, y esto entre comillas, ni siquiera tienen que escribirlo, el nombre que recibió en su bautismo fue Saúl. como el rey Saúl. Sí, porque en griego, que esa palabra quiere decir deseado, el deseado. Saúl, el deseado. Y luego tomó el nombre de ¿qué? De Pablo, que Pablo quiere decir pequeño. Por eso mucha gente dice que Pablo era un hombre extremadamente pequeño. Pablo quiere decir en latín pequeño. Ahora, esto Rivera me nos dijo ahorita, y es una realidad, que Saulo era un judío natural de Tarso. Saúl. ¿Cuál es el significado de Saúl? Deseado, el deseado. Ese es el significado en griego. Entonces, es el deseado. Entonces, en Pablo, en latín, es pequeño. ¿Qué cosa, verdad? Le vieron pequeño y dijeron, ese es Pablo. Bueno,
Entonces, el hermano esto nos había dicho que Saulo era un judío natural de Tarso. O sea que de alguna manera era ciudadano romano de nacimiento. De joven vivió una vida muy estricta y ejemplar. De joven. Ya le estaba viviendo una vida muy estricta y ejemplar. ¿Alineada a qué? ¿Alineada a qué? Al ejército. Podríamos decirlo de esa manera, pero a los fariseos, al fariseísmo. Al ejército, pero alineado al fariseísmo. Saulo, joven fariseo, de una vida muy estricta y ejemplar, alineada al fariseísmo. ¿Saben por qué estamos haciendo esto, hermano? Estamos haciendo esto simple y sencillo, porque cuando leamos lo grande que fue San Pablo para la iglesia primitiva, pero usted no sabe quién era él, no le va a dar la magnitud de lo grande que él fue. Si usted no sabe quién era él. Porque usted va a creer que fue un Juan de los Palotes que se convirtió, y no es eso. Esta es una conversión, bueno, el texto que dan, eso lo debí de haber hecho, pero no lo hice. Uno de los títulos que le da alguna Biblia a la conversión de San Pablo es conversión milagrosa. Se considera un milagro que ese hombre se haya convertido. Porque de acuerdo a la lectura era una persona muy violenta. Correcto, gracias me pagan. Era un hombre muy violento, hermano, que este hombre se haya convertido, esto fue un milagro. Porque era, ¿alguien me habla? No, que se acaba de conocer. Bueno, porque era humanamente imposible que este hombre se convirtiera. Usted sabe lo que es que vengan ahora y le digan a usted o a mí que todo lo que estamos haciendo no sirve, que hay que hacerlo de otra manera. No, eso no es fácil. Es más, a veces hay cositas sencillas y hay polémicas. Pero este hombre tuvo que tú me dijiste, José. Que convertir, o sea, que voltearse al revés, como quien dice. Esa fue la palabra que el hermano José A. Sánchez Cardí usó hablando conmigo de Saulo. Tuvo que voltearse al revés. Y yo la cogí como que es una realidad, porque de eso se trata, es un vuelco con relación a lo que él había aprendido, pero no solamente. Sonia. Y a mí se me ocurre cuando dice que el significado de Pablo es pequeño, que él se creía muy grande y se tuvo que hacer bien pequeño. Todo Gracias, lo contrario. Sonia. Todo Gracias. lo contrario. Gracias, Sonia. No era de estatura, sino en capacidad, que tenía que bajar lo que tenía y hacerse pequeñito. Gracias, Sonia. Eso lo vamos a encontrar ya mismo cuando preguntemos cuál es el punto culminante de esta lectura y cuál es el mayor fruto. Eso, si nosotros aprendemos eso de esa lectura, ya la hicimos. De eso se trata. Porque a todo el mundo le gusta esta lectura, a todo el mundo. Todo el mundo. Es como Juan 3:16, todo el mundo le gusta. Pero de verdad nosotros conocemos la magnitud de esa conversión. Porque yo no creo que la conversión de los demás fue tan... Pero si la Biblia misma, poniéndole título a esa conversión, le llaman el gran milagro, entonces nosotros tenemos que decir, pero si tanta gente que se han convertido al cristianismo, y esta la nombran como el gran milagro. Ahora, vamos a ver en el transcurso de este estudio por qué. Ok. Nadie me dijo que San Pablo es el apóstol de los gentiles, y eso todo el mundo lo sabe. El apóstol de los gentiles, porque San Pablo fue llamado ¿para qué? Al pueblo pagano, a los gentiles. Exacto. Entonces, esto es bien importante, bien importante. No estaba en Palestina cuando Jesús estaba predicando. Y a rayos, eso es un pleito, eso es un problema. San Pablo no estaba en Palestina cuando Jesús predicaba. Y él debió de tener, esto no es que sea así,
porque antes no había certificado de nacimiento ni de nada de esas cosas, pero él debió de tener aproximadamente 25 años, o sea, él se piensa que tenía 5 años menos que Jesús, se piensa. Si Jesús tenía 30 cuando empezó su vida pública, ¿cuánto debió tener? 25 aproximadamente. Pero no estaba. Y ese punto es bien importante. Ahora, él fue testigo de la primera predicación cristiana. ¿Que la hizo quién? ¿Quién hizo la, Esteban. ¿Quién hizo la primera predicación cristiana? Juan el Bautista, porque predicaba. Sí, Juan Bautista predicaba, pero la primera predicación cristiana se le nombra a Pedro porque es cabeza. ¿Se acuerdan que se convirtieron un montón de gente? Sí, Juan Bautista predicó, pero la predicación de Juan el Bautista era una predicación para la conversión, arrepentimiento de los pecados, no estaba alineada a lo del cristianismo. Cuando se nombra de la primera predicación cristiana, se le atribuye a Pedro como cabeza. Nadie se atrevía a ir por el primero que él. De hecho, la resurrección, Juan Bautista, que era joven y rápido, llegó primero y no se atrevió a entrar, porque venía detrás de mí, ¿quién? El príncipe de los apóstoles. Y no se atrevió a entrar, se paró, dijo, entra tú. Reconoció quién era Pedro, pero no estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Pablo. ¿Cuándo fue la prédica de Pedro? Fue inmediatamente después del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, algo. La pueden conseguir. La pueden conseguir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En esa fue cuando se convirtieron 3,000 personas. Se convirtieron un montón de gente. Yo no me recuerdo si fueron 3,000 o 5,000. Me parece que fueron 5,000. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 14. Por primera vez se proclama Jesús. Es bueno que todos esos detalles ustedes lo conozcan porque son bases. Fíjate que José Sánchez nos dijo algo interesante, porque Juan Bautista predicaba, pero la predicación de Juan Bautista no era en torno al cristianismo, más que nada era a la conversión y el arrepentimiento de los pecados. Pero hablar de Jesús, pues aquí ese es el título que tiene la Biblia que yo tengo. Por primera vez se proclama a Jesús de Nazaret. No sé el título que tiene de ustedes, pero la primera predicación, en la primera predicación cristiana, ahí estaba metido ¿quién? Los 12 apóstoles. Sí, los 12 apóstoles, pero yo dije que estaba metido, fue testigo de la primera predicación cristiana. ¿Quién? Saulo. Fue testigo de la primera predicación cristiana. Esto es interesante. Saulo, hombre de carácter conquistador, apasionado y dominador. O sea, tenía power el tipo. Entonces, esto es bien interesante, que se entregaba de modo tal al amor o al odio. Eso es lo que quiere decir apasionado. Eso es lo que quiere decir apasionado. ¿Pasión por el odio o pasión por el amor? Apasionado. Sí, apasionado. Yo dije apasionado. No, es apasionado. Apasionado. Lo mismo se entregaba al amor que al odio. Por eso fue que, como dijo alguien aquí, yo creo que fue Jenny, perseguía a la iglesia. Pero no perseguirla para decirle, oye, te tiene que cambiar. No, era para tomar los presos y para matarlos. Así, apasionado. Yo sigo insistiendo en la respuesta que yo te di en el carro, por la cuestión de los motivos que yo creía que Saulo perseguía a los cristianos. Sí, vamos a llegar a conclusiones muy lindas. Porque andan ahí con lo que claro, vamos a llegar a conclusiones muy lindas, pero tenemos que primero recorrer esta trayectoria. Vamos a llegar a conclusiones muy lindas, pero eso es bien importante que usted lo tenga. ¿Por qué es bien importante que usted lo tenga? Porque usted puede pensar que Saulo era como yo, como usted.
Mira, ¿te quiere convertir? No. Este tipo era apasionado con el amor, apasionado con el odio. De la misma manera que odiaba, después amaba. Vamos a verlo en este estudio. En torno a su vida. Se quedó como un hijo ñoño. En torno a su vida murió decapitado en Roma. En torno a su vida. Ahora, familia de Pablo. Vamos a hablar un poquito de la familia. Es que estamos haciendo una semblanza. Aquí lo único que vamos a coger son 45 minutos. La familia de Pablo. Vamos a hablar ahora de la familia de Pablo. Pablo tenía una hermana en Jerusalén. Usted lo puede encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 16. Entonces también se piensa, no es que se sabe, que él era soltero o viudo, por lo que él comenta en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Entonces, pasamos a hablar ahora de la formación de Pablo. Formación. ¿Puede repetir la referencia de la hermana y luego? Ok. Pablo tenía una hermana en Jerusalén y eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 16. Y al parecer era o soltero o viudo, por las expresiones que él hace en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Ok. Vamos a ver ahora. Perdón. Primera de Corintios, ¿cómo quedé? Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Vamos a hablar ahora de la formación de San Pablo. Formación. ¿Qué quiere decir formación? Educación. Su educación. ¿Cómo él estaba educado en qué? Fariseísmo. En el fariseísmo. O sea, en su religión. ¿Cómo el tipo estaba educado en su religión? En el fariseísmo. Pero vivía en la clase alta. ¿Ah? Pero vivía de clase alta. O sea, tenía parte del poder que le venía a él también, no era solamente por la parte religiosa, sino también porque estaba situado, que vivía en la élite de su sociedad. Sí, muy probable, muy probable, muy probable. No tengo esos datos, pero muy probable. Ángel, y solamente de familia era una hermana que tenía, nada más. En la Biblia se puede encontrar que el sobrino, el hijo de esa hermana fue quien le dio la noticia de que lo estaban buscando para liquidar. Si leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 16. Entonces, y sigue hablando de que la familia de Damasco se mudó a Jerusalén y de Jerusalén volvió otra vez al mismo sitio. Habla detalles de esas cosas, pero para lo que estamos haciendo, pues es bien importante que sepamos que sí, que tenía una familia, que era soltero o viudo. Ok, entonces en la formación, ¿quién era San Pablo en su formación religiosa? Educado en la fiel observancia de la ley y de las tradiciones de los mayores. Desde niño, no estamos hablando después de adulto, ni de cuando se cayó del caballo, como dice la gente, que eso yo no sé de dónde lo encuentran. Desde niño, educado en la fiel observancia de la ley y de las tradiciones. Escuchen, 5 años de edad, ya debió de aprender a leer la Biblia hebrea, a los 5 años de edad. 5 años de edad. Porque era costumbre judía, se le exigía. Ya él debió de empezar a parafrasear algunas palabras de la Biblia hebrea, a los 5 años de edad. Aquí hay algo que es con lo que dijo la hermana Mercedes. Padres se establecieron nuevamente en Jerusalén cuando era muy niño. Allí fue formado, educado en la escuela de Gamaliel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 3. ¿Quién era Gamaliel? Un hombre piadoso, pacífico y abierto. Bajo su dirección, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 3. Bajo su dirección, ¿la dirección de quién? De Gamaliel, San Pablo, oigan bien, aprendió a fondo el Antiguo Testamento. San Gamaliel fue el instructor del Antiguo Testamento para San Pablo y también aprendió la exacta observancia de la ley de Moisés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 3.
Y termina diciendo esa cita, se convirtió en adicto, y ustedes saben lo que quiere decir adicto para nuestro siglo XXI. San Pablo se convirtió en adicto entusiasta del fariseísmo. O sea, que el tipo estaba en lo último de arriba, del tope, con relación al fariseísmo. Celador extremado de tradiciones de los padres. Gálatas capítulo 1, verso 14, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 3. Esos textos bíblicos que le estoy diciendo es porque son con referencia a lo que yo digo, pero ustedes lo van a apuntar un montón de veces porque es el mismo texto. Es el mismo texto. ¿Gálatas cuánto? Ajá. 1:14. 1:14. A los 15 años de edad, fíjense cómo vamos recorriendo un poquito ¿cómo se llama? La vida de Pablo desde a los 8 días, cuando era muy niño, los 5 años, y así sucesivamente. Aquí, 15 años de edad, fue enviado de nuevo a Jerusalén para formarse a fondo del conocimiento de las Sagradas Escrituras, tradiciones y métodos rabinos. A este tipo lo estaban armando con todas las, ¿cómo se llama? Con todos los misiles. ¿Quién? ¿Quiénes lo estaban armando con todos los misiles? A San Pablo. Los fariseos. Los fariseos. Sí. Vete allá, prepárate, que allá hay un tipo que dicen Gamaliel que ese tipo es tremendo. Vete allá, que nosotros corremos por los gatos. Tú sabes, lo estaban ahogando. Sí. En su juventud aprendió la lengua griega. Educado fuera de su país, quiere decir que tenía tanto la cultura de los pueblos griegos como la de su propia raza. Era un full bilingüe. No solamente en lenguaje, sino en costumbres. Conocía cómo vivían los de su país, los griegos, y también, la cultura de los griegos, de los pueblos griegos, que era para donde lo iban a enviar, y también la de su propio país. Hablaba varias lenguas. Yo tengo datos de hebreo y griego, y lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 37 al 40. Ahora, para terminar con lo de la formación de San Pablo, en las discusiones con los cristianos, ¿y quiénes eran los cristianos? Seguidores de Cristo. Los cristianos, los discípulos del Señor. Pues en las discusiones con los discípulos del Señor fue donde adquirió cierto conocimiento de Jesucristo, porque él no caminó con él ni estuvo en el tiempo. Solamente discutiendo con ellos fue que él aprendió de ellos. En las discusiones con los cristianos fue donde adquirió cierto conocimiento de Jesucristo y de su doctrina. Ok. Ajá. Originalmente, según uno de los textos de hoy, él perseguía a los del camino. Y sí, y vamos ahorita a investigar quiénes eran los del camino. Los cristianos. Así se llamó primero. Los cristianos. Y así se llamó la primera iglesia. Muy bien, eso ya lo habíamos tocado en todas las clases. Sí. Ok, vamos a hacer, nos quedan 2 partecitas o 3 y entramos en la lectura bíblica. El oficio de San Pablo, ¿quién lo sabe? Está en Era recaudador, ¿no? San Pablo. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 3. Su oficio era fabricante de tiendas de lona. ¿Se recuerda? Él fabricaba tiendas de lona. Se cree que la lona él mismo la tejía, pero también se piensa y se dice que él compraba la tela y hacía las tiendas. Qué cosa. ¿Cuál es la referencia de eso? Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 3. Y eso él lo hacía para ganarse el sustento, porque se van a dar cuenta que durante el día él trabajaba los 5 días, los sábados predicaba y los domingos, pues, no sé. Pero sí tengo referencia de que trabajaba los 5 días. Mire, este tipo es tremendo.
Trabajaba los 5 días, por la noche se ponía a predicar y a visitar las casitas, como hacen alguna gente. Nosotros lo hacemos bastante, los misioneros lo tenemos que hacer. Trabajaba los 5 días, por la noche llegaba, trabajaba los 5 días en su oficio. Por la noche llegaba y se iba a visitar las casitas, no sé, visitar una familia, para decir así, para hablarle de las cosas de la religión. Y los sábados, que fue lo otro que dije, pues predicaba en la sinagoga. Y eso pues lo hacía, lo del trabajo era claro, para ganarse el sustento, porque él no quería poner una carga en los fieles. Entonces, ahora vamos a ver a Pablo como perseguidor, adversario violento de Esteban. Al oír a Esteban proclamar el carácter temporal de la ley y del culto judío, eso fue lo que enfadó a San Pablo y estableció una persecución detrás de este hombre hasta matarlo. Eso ustedes no lo sabían, ni yo tampoco. ¿Sí lo sabían? Sí lo sabían. No. Yo digo que San Pablo era adversario violento de Esteban. ¿Por qué? Porque lo escuchó ¿a quién? A Esteban, proclamar el carácter temporal de la ley y del culto judío. O sea, en otras palabras, Esteban estaba proclamando que el culto judío y la ley tenía un carácter temporal. ¿Por qué? Porque venía un Mesías que venía a darle ¿qué? Fiel cumplimiento. Entonces, por eso no podemos decir que nosotros estamos atados a la antigua ley, porque nosotros tenemos una ley nueva. ¿Cuál es la ley nueva de nosotros? ¿Ah? El Nuevo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento recoge que la única ley de Jesús es el amor, no existe otra. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Entonces, Esteban estaba hablando de que estas 634 leyes, que estas 900, qué sé yo cuál, estatutos, y que esto, qué sé yo qué más, eso era de carácter temporal. Y también decía que el culto que rendían los judíos, del sacrificio del corderito, de la ovejita, y de las palomitas, y de las cositas, eso se iba a terminar. Y el tipo dijo, ¿qué? Lo liquidó. Ese era San Pablo. Lo liquidó. Entonces, ¿por qué? Porque él no creía en eso. Él creía que lo de ellos, lo de los fariseos, era lo que se iba a sostener. Lo liquidó. Pero liquidó, y la sangre de esos mártires engendraba más santos y más mártires. Acababan con el profeta, pero la iglesia seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y hasta el momento. O sea, Jesús abolió esas leyes, ¿no? Las 634. Sí, no, yo dije ese número para decir una cosa, pero a lo mejor son más. Bueno, Sí. Es increíble porque en Israel los niños de hasta 2 años se saben todo el Corán. Claro, y si vamos al libro de Deuteronomio, creo que es el capítulo, no me recuerdo bien el capítulo y versículo, pero lo podíamos investigar. Ellos decían que esa ley y esa costumbre y todas esas cosas había que repetirse a los niños diariamente, cuando vayan por el camino, cuando estén en la casa, en todos los sitios, en todos los lugares, para que se las aprendan. Era una repetición constante para que ellos se aprendieran. Y viene este tipo y le dice que eso se va a terminar. Lo liquidaron rapidito. Rápido lo liquidaron. Entonces, Una pregunta que me surge. Ajá. Entonces, al él exterminar a Esteban, ¿eso no tuvo consecuencias? ¿Cómo? Cuando él exterminó a Esteban, no tuvo consecuencias con eso. ¿En qué sentido? Consecuencias? O sea, de que lo penalizaran por haber asesinado a alguien. Pero si él venía enviado. Él estaba defendiendo la ley. Él estaba defendiendo. Eso es un punto muy bueno, Sonia. Exacto. Porque usted, de seguro lo acusó de hereje y tenía derecho a matarlo.
es bien importante que nosotros sepamos, y lo tenemos que aprender, si no lo aprendemos, perdimos el tiempo, que Saulo no es que era malo, era que él estaba defendiendo lo que él creía, como yo creo hoy. Habían unas leyes, la ley judía era tan fuerte que el que no la respetaba estaba mal. Claro. Y él las quería hacer cumplir a cabalidad. Pero usted... O sea, entonces ahí venimos a lo mismo que estábamos hablando en el carro, de que la religión y la política iban inmensamente ligadas. En unos de ellos, en los fariseos, porque los otros no. Pero miren qué es lo que nosotros necesitamos aprender de esta parte. Lo que nosotros necesitamos aprender de esta parte es que Saulo no es que sea un hombre malo, porque no se trata de eso. Él no mató a esta persona porque él es un hombre malo. Yo no digo que matar es bueno. Lo que sí estoy diciendo es que él estaba defendiendo lo que para él era lo correcto, lo que era bueno y era lo único, porque esto otro no puede ser. Lo que estaba prescrito por la ley existente en el momento. Le estábamos leyendo que desde los 8 años de su circuncisión, él se viene preparando para esto. Y viene ahora Esteban a decirle que esto se va a terminar. Él está defendiendo su postura, su posición. El estatus. Claro, igual que todos los mártires que tiene la iglesia que han muerto defendiendo el cristianismo. Lo mismo, lo único que es lo que es diferente aquí. Pablo mató, o sea, los mártires lo mataron. Pablo porque mató a liquidarlo. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que es diferente? ¿Qué fue lo que yo pregunté? ¿Qué es lo diferente de Pablo a los mártires? Bueno, exacto. ¿Qué es lo diferente de esto? ¿Yo puedo añadir algún momentito? Sí, sí, adelante. Estaba escuchando al hermano José y para añadirle un poquito al hermano José y quizás aclararle un poquito la pregunta que él tiene. Saulo no recibió ningún castigo por hacer lo que él estaba haciendo, porque si te fijas, de hecho, en el mismo texto que nosotros, en el mismo texto que estábamos leyendo hoy mismo, en el Hechos capítulo 9, versículo 2. En el versículo 2 del capítulo 9 de Hechos, dice claramente que el mismo Saulo le está pidiendo las cartas de presentación a lo que son los sumos sacerdotes, que eso es como si fuera el permiso que los sumos eso como si la sacerdotes le están dando para entonces Saulo ir a perseguir o a ejercer su labor, que es de perseguir y apresar a los cristianos. Sabe que por eso es que no recibió ningún tipo de amonestación, para contestarle al hermano José, perdón. Muy bien, el comentario del hermano que está por el Zoom, que nos está ayudando, y el comentario muy certero, que es una realidad. Y quienes lo sabían y le ayudaban eran los mismos jefes de la sinagoga. La acción de San Pablo no es... La acción de San Pablo no es castigable porque él tiene la autoridad, el poder. Él no se fue a mano vacía. No, ni por su cuenta. Él iba brindado con, ¿cómo se llama? Con los documentos que se requerían, las cartas, eran unos decretos para hacer lo que iba a hacer. Porque, como sigo diciendo, él no estaba haciendo para ellos y para él no estaba haciendo nada malo. Él estaba defendiendo y trabajando para Dios. ¿Y quién emitía esos decretos? De la sinagoga. El tribunal de los sumos sacerdotes. Sí. Pero es que los sumos sacerdotes es la iglesia, no es política. O sea, claro que claro, con la historia lo miramos así, pero en ese momento era como que nosotros miremos a nuestro párroco o al obispo. Ellos no están al lado de la política, son los que they run the church, pues son los que guían la iglesia. En ese entonces los sumos sacerdotes eran eso, claro, que estaban mezclados con la política, pero eso como que era para sacar el poder de ellos, ¿no? Claro, estamos de acuerdo, pero no esa era la imagen que presentaban al pueblo, pues. No, claro, pero directamente ellos lo que determinaban lo que se tenía que hacer de acuerdo a la ley. Claro.
Claro, una cosa que no deberíamos de hacer es yo pienso que muy probable la religión podía o pudo estar mezclada con la política. Eso no, yo pienso que es muy probable, pero nosotros lo que estamos trabajando es el aspecto religioso, que es lo que está diciendo Ever. El aspecto religioso, que es por donde viene el fariseísmo. El fariseísmo es más religión que política, aunque en algún momento este tipo de sumos sacerdotes y de cosas se mezclan con la política. Bueno, son aspectos que es muy probable, pero nosotros estamos trabajando con el aspecto religioso. Y el aspecto religioso lo que nos conduce es que los maestros de la ley autorizan a San Pablo a que haga este evento de perseguir a la iglesia. No fue que él lo quiso hacer por su cuenta. Y miren lo que dice la otra parte que yo tengo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 9, dice que San Pablo fue persuadido de que él defendía la gloria de Dios cuando él perseguía a los cristianos. ¿Se dan cuenta? Persuadido de que defendía la gloria de Dios. Esta lucha contra las comunidades de Dios la lleva con celo y violencia. Es un poquito contradictorio, porque imagínate cómo uno va a tener un Dios que quiere violencia, pero esa era la manera de los fariseos y de toda esa gente de ese entonces. Que eran prepotentes. Ok, seguimos. Saulo, a los 30 años de edad, consintió la muerte de Esteban. Esto ya lo habíamos dicho. De nuevo, persuadido en conciencia, fíjense de nuevo, persuadido en conciencia de que defendía la gloria de Dios, intensifica su persecución. Hoy voy muy bien. Estoy sirviendo ¿a quién? A Dios. Voy muy bien. Estoy sirviendo a Dios. Intensifico la persecución, la lucha, la matanza, porque estoy sirviendo a Dios. Sería como, por ejemplo, hoy día que tanto critican a los del Islam, a los de los, ¿cómo se llaman? Las personas estas que entregan su vida, que se dinamitan solo porque están entregando para Dios. Pues ellos lo están haciendo en el conocimiento, defendiendo también su creencia. Y mueren convencidos de Bueno, que la realidad es de que así les enseñaron. La ley de Moisés era así. Te lo traigo a colación porque eso es una realidad que vivimos, como que nos podemos identificar cómo era que ellos en aquel momento vivían eso de corazón. Sí, como él dice, no es que sean malos, pero así se los enseñaron. El que pecaba estaba haciendo mal y había que castigarlo y hasta cierto punto terminarlo. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser el cristianismo? Lo que estaban diciendo ellos todos ahora. Todos estos revoluciones que habían de malas interpretaciones y de malas acciones, ponerlas en su camino recto. Ya no necesita 640 y tanto, una sola ley. ¿Cuál es la única ley? El amor. El amor. Entonces el cristianismo viene a resolver eso. Viene a resolver eso. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hablar de la convención de San Pablo y también vamos a hablar de la misión de San Pablo y también vamos a hablar de Pablo en la iglesia y vamos a hablar del legado de Pablo, pero eso lo vamos a hacer después que hablemos del texto bíblico, porque entonces nos adelantamos y a mí no me gusta que sea adelantado, mejor me gusta que vayamos por versículo. Vamos al texto bíblico y después cogemos esos otros datos de la vida de San Pablo. Texto bíblico. Permiso, don Ángel, le quiero aclarar un detallito pequeño y tú te encargas de buscarlo, es tu asignación. Cuando hablamos de los fariseos, eran los movimientos, grupos o algo que había en aquel tiempo, no eran ellos solos. Es como ahora que hay partidos políticos diferentes, eran los fariseos y los saduceos. Sí, habían. Unos eran religiosos y también metidos en la política, los otros no. Pero es que precisamente hay que te quita el asunto, ellos tenían el poder. Y el poder lo ejerce la política, no la religión. La función de unos era meterse en la política y en la religión y los de los otros no. Es de asignación y vamos a tener. Ok, no terminamos con eso. Oiga, ¿cuáles son los títulos que tiene la Biblia de ustedes con relación a esta lectura? ¿A cuál vamos? Capítulo 22. El 9. En cada Hecho 9.
nos vamos a quedar en Hechos 9 solamente, porque Saulo encuentra a Cristo. Saulo encuentra a Cristo. Vocación de Saulo. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo diferente? Ok. La mía dice, milagrosa conversión o novedosa vocación de Saulo. Milagrosa. Ok. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1. Dice, mientras tanto o entre tanto, Saulo todavía proyectaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Cuando dice mientras tanto, entre tanto, Saulo todavía, ¿qué quiere decir? Estaba planeando. Estaba planeando. Ajá, Estela, ¿usted fue la que habló? No. Ah, la mamá. Lidia. Lidia. Gracias, Lidia. Mientras tanto, Saulo todavía, ¿qué quiere decir esa frase? Que no paraba, que seguía. ¿Qué era su qué? Que era su misión actual. Él había emprendido una misión. ¿De qué? De perseguir la iglesia. Y aquí en este capítulo 9, verso 1 dice, mientras tanto o entre tanto, Saulo todavía aún proyectaba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Quiere decir que su misión actual era ¿qué? Terminarlo. Tenía una misión y él la estaba ejerciendo. De cierta forma, en esta otra traducción que dice, Saulo no desistía de su rabia, es que se mantenía. Era su misión actual, él se mantenía, él seguía ahí. Él era una persona muy decidido. Ahora dice, Saulo todavía proyectaba, respiraba amenazas y muertes. Cuando dice que todavía proyectaba o respiraba, no sé cuál es el verbo que usa su Biblia. Proyectando. Proyectando. Respirando. Respirando. Quiere decir que no había dejado de hacerlo, que fue lo que dijo la hermana Mercedes ahora. No había dejado de hacerlo, no había dejado su misión actual. Todavía proyectaba las amenazas, todavía proyectaba las muertes, seguía haciendo, no dejaba. Ahora, cuando dice la palabra que dice amenaza, violencia o muerte, ¿qué quiere decir esa palabra? Con relación a los cristianos, ¿qué él quería? Gracias, Hernadís. Acabarlos. Mientras tanto, Saulo todavía proyectaba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Este tipo quería acabarlos. Acabarlos. ¿Sacarlos de qué? Del panorama. ¿Por qué? Porque ellos atentaban contra la Porque atentaban contra la verdadera religión que era la que él estaba practicando. ¿Ven por dónde va la cosa? Ahora, contra los discípulos del Señor. Todo eso él lo hacía contra los discípulos del Señor. ¿Qué quiere decir discípulos? Seguidores. ¿Y aquí sería qué? De Cristo. De Cristo, sí. Ok. Cristiano. Cristiano. Mientras tanto, Saulo todavía proyectaba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Si eran del Señor, ¿qué serían los discípulos? ¿Qué figuras representan? Los alumnos. Los seguidores. Los seguidores. ¿Qué más? Ustedes saben. ¿Perdón? Enemigos, dice. Sí. Yo diría imitadores. Tengo a Sonia y tengo a Ángel que tú te dijo, y tengo a Martín por allá. Yo considero que también él perseguía más a los apóstoles. Ajá, porque son discípulos también. Seguidores, entonces, ¿los apóstoles son qué? ¿Qué representan los apóstoles para hoy nosotros? La iglesia. La iglesia. Entonces, mientras tanto, Saulo todavía proyectaba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Y quién para Saulo era la iglesia? Sus enemigos, que fue lo que dijo Martiel. Martiel, ¿eso fue lo que tú dijiste? Sí, correcto. Claro. Saulo estaba persiguiendo a los discípulos del Señor, que era la iglesia. Y para Saulo ellos eran los enemigos. Es correcto, muy correcto.
Por eso se presentó al príncipe de los sacerdotes. ¿Quién era el príncipe de los sacerdotes? El sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes. ¿Qué representaban? ¿Por qué él se presentó a ellos? Porque ellos representaban la autoridad. Porque ellos representaban la autoridad. Ellos tenían la autoridad de qué? De disponer de la vida de quien estuviera en contra de ellos. Ellos tenían la autoridad de, yo no sé si acá lo dicen igual, pero donde yo vivía decía de asignar encargos. ¿Ustedes nunca lo habían escuchado? Ok, yo les voy a explicar cómo nosotros usamos. Estos jefes, estos príncipes, estos sumos sacerdotes tenían la autoridad de asignar un encargo. Ok, tú te vas a dedicar a llevar la comunión a los enfermos. Eso es un encargo para nosotros. ¿Cierto, amén? Entonces, él se presentó a los jefes de los sacerdotes porque ellos eran los autorizados ellos eran los que autorizaban los encargos. Ok, tú te vas a encargar de liquidar a los cristianos. Entonces, por eso es que él va donde ellos. Él quería hacer eso. Bueno, necesitaban hacer eso los fariseos. Y qué mejor que Saulo, que era bravo, era chiquito, pero era bravo. Entonces, los príncipes de los sacerdotes son los que autorizan los encargos. Los encargos de este papelito es para que tú le lleves la comunión a los enfermos. O este papelito es para que tú liquides a los cristianos. O este papelito es para que tú... Entonces, ellos lo autorizaban. Porque, como dijo alguien ahorita, Saulo no se iba a ir a manos peladas. ¿Se da cuenta? Y le pidió documentos. El verso 2 sigue diciendo, y le pidió documentos dirigidos a la sinagoga de Damasco. ¿Qué representa? Le pidió documentos. ¿Qué él quería? ¿Qué quería Saulo? Hacerlo legal, hacerlo legal. Ay, María, qué fácil es cuando, o qué bueno es cuando es fácil. Habló todo el mundo. Ok, uno a la vez. Díganme. Que la situación se hiciera por la ley legal. Y le pidió documentos dirigidos a la sinagoga. Muy bien, Sonia, que la situación se hiciera por la ley legal. Ajá, Ángel. ¿Qué tú dijiste, Ángel? Eso es lo que dije. Ok. ¿Alguien más? Que fuera respaldado por su religión. Que fuera respaldado por su religión, por su gente. Por si algo pasa, pues yo vivo atrás donde ellos. Él quería, Pablo va a la sinagoga y le pide documentos porque él se quería hacer responsable. Esta misión es mía. ¿Se da cuenta? Padre, yo quiero llevar a la comunión a los enfermos. Y usted, el padre le encarga una misión. Usted la pide. Pues él va a la sinagoga y pide cartas, documentos, porque él se quería ser responsable de esa misión. ¿Que era malo? Para él no. Para él era bueno. Porque él estaba defendiendo ¿qué? A Dios. Entonces, ¿estaba defendiendo a Dios o a la ley? No, a Dios. La ley era la ley de Moisés. Precisamente, pero estaba defendiendo la ley, no necesariamente a Dios. Sí, pero lo que dice ahí es la ley de Moisés. Era la ley. No es la ley del gobierno. Precisamente, pero que eso era lo que reía, pero que eso no era Dios en sí. O sea, él perseguía a los que querían cambiar la ley. ¿Qué ley? La ley de los judíos. Claro que es la ley religiosa. Exactamente. Exacto. Porque lo que pregonaba Cristo, como tú decías ahorita, es el amor y hacerle más atención a los humildes. Cosa que no era el caso porque los fariseos eran gente encumbrada, gente de poder, de dinero. Claro, entonces lo que Cristo pregonaba estaba en contra de lo que ellos también. Claro, pero lo que tenemos que entender de este texto es que siempre que ahí menciona la ley, se refiere a la ley de los padres y los profetas. ¿Que es la ley de quién? Del Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés. Por eso entonces todo lo que es relativo a los fariseos va con relación a la ley, a la religión, porque aunque haya mezcla en algún sitio de la religión y la política, aquí no tenemos datos que mencionan eso. Por lo tanto, la ley que habla es una ley religiosa. Por ejemplo, ley de Moisés
amar a Dios sobre todas las cosas, el Antiguo Testamento, a Dios, los 10 mandamientos de esa ley que está hablando el texto bíblico. Ajá. En ese entonces, el gobierno romano, que era el que estaba encargado de la ley del pueblo, le permitía a esta gente decidir entre ellos mismos su religión, sus cosas. Porque cuando Saulo estaba persiguiendo a los ¿cómo se llama? A los creyentes, a los cristianos, pues él pide el consentimiento del sumo sacerdote de la iglesia, de los fariseos. Pero cuando lo arrestan a él, entonces él apela al gobierno en sí, al gobernador del sitio, al rey, y hasta más arriba de eso. Claro, porque ellos no podían matarlo a él. Estaba en el consentimiento de la ley del sitio. Claro, porque lo que tú estás diciendo es un poquito de lo que dice José. No se puede separar del todo la religión de la política porque había afinidad. Se les permitía, o sea, el gobierno en sí romano les dejaba a ellos que ellos decidieran sus cosas religiosas. ¿Por qué a Jesucristo cuando lo apresaron lo llevaron ante diferentes tribunales? Porque él tenía que comparecer ante el tribunal religioso y ante el tribunal político. Sí, es que hay una cosa que ahorita tal vez no comprendemos en su totalidad, porque ahorita tenemos un gobierno democrático, pero en ese entonces era un imperio que dominaba toda la región, ¿verdad? Entonces el imperio llegaba, conquistaba y se ponía de acuerdo con los que ya estaban ahí, y en este caso la religión, y dice, ok, ustedes hacen esto, pero ustedes nos pagan impuestos y nosotros vamos a decidir esto por ustedes. Claro. Entonces, claro que es difícil ahorita imaginarse eso, y por eso lo que usted dice está muy cierto. Había una afinidad entre las dos cosas, la religión y la ley. Entonces, los sumos sacerdotes, claro, dominaban y decidían y sí, mataban y lo que sea. Pero también ellos, como eran parte del imperio romano, tenían que rendirle cuentas también al César, que en ese tiempo era el emperador. Claro. Y ahí es donde se mezclan esas dos cosas y entonces nos confundimos. Claro, inclusive para hacer cumplir la ley religiosa había que contar con la ley política, porque si el mismo Jesucristo cuando lo fueron a crucificar, no lo pudieron crucificar los que lo tenían, tuvieron que pasarte a los otros porque la pena de esta comunidad era apedrear y la de la otra comunidad era crucificar, pues lo pasaron a la otra comunidad. O sea, que yo entiendo lo que dice José y es un buen punto. Lo único que es necesario que para nosotros comprendamos lo de la conversión de San Pablo, miremos más el aspecto religioso que el político, porque el político va a estar persiguiéndonos, pero se va a quedar en las esquinas, no se va a meter en el medio de esto. Ok, con versículo 2 sigue diciendo, con el fin de que lo autorizaran para poder llevar presos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres o mujeres que fueran seguidores del nuevo camino de Jesús. Ok, vamos a verse por parte porque es un poquito largo. Ya dijimos que la autorización era un poder. Ahora, ese poder lo autorizaba a llevar presos y hasta la muerte los seguidores de Jesús que fueran del nuevo camino. ¿Qué es el nuevo camino? El cristianismo. Sí, la nueva enseñanza de Jesús. Exacto. Que estaban calladitos, estaban por el camino, por la... Dice el comentario que en un principio eso no era considerado una religión, sino que en un principio no era considerado una religión, sino que era una nueva forma de vida. La otra vez lo dijimos también aquí, el nuevo camino de Jesús era una nueva manera de vivir, una nueva manera de vivir. Y dentro de esa nueva manera de vivir, se piensa, bueno, vamos a dejarlo ahí nada más. Porque, no me quiere dar la razón, por eso te quedas ahí. Que fueran seguidores del nuevo camino de Jesús.
Ya dijimos que era una nueva manera de vivir. Algunas Biblias usan la escuela de Jesús, otras usan la religión de Jesús, otras usan la profesión de Jesús, profesión como en términos de profesar, no de profesión de trabajo. Eso, manera de vivir, eso lo dijo Sonia y exactamente eso es lo que tenemos. Y cuando aquí aclara, cuando dice que esa manera nueva de vivir estaba iluminada por la esperanza, como quien dice, los que estaban ahí viviendo estaban desesperanzados y hostigados, presionados. Para salir de ahí viene el nuevo estilo de vida. Justamente eso es lo que dice la Biblia latinoamericana, alumbrada por una nueva esperanza. ¿Cuál es esa nueva esperanza? La de Cristo, la del amor. Exacto. Una nueva manera de vivir, alumbrada por una esperanza. La esperanza es vivir en Cristo para resucitar en Cristo. Entonces dice, el verso 3 dice, sucedió que caminando por el camino hacia la ciudad de Damasco, caminando por el camino hacia la ciudad de Damasco. ¿Qué era Damasco para Saulo? Es una ciudad, claro. Pero ¿qué era para Saulo Damasco? Una misión. Damasco, ¿alguien lo quiere explicar? Porque lo dijeron bien. Bueno, él iba derechito a buscar los seguidores allí para apresarlos y castigarlos y llevárselo para allá. Eso era una metrópoli que había más gente, por tanto, más probabilidad de encontrar seguidores. Ok, vamos a escuchar a Estela. Como dijo mi mamá, estaba ahí su presa, es su misión, de vivir la comunidad. Damasco, ahí estaba el hormiguero. Exacto, Damasco representa, si él está pidiendo cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco, pues Damasco es su punto de acción. Para ir a que él iba, ahí era que él iba a actuar. Él llevaba en su bolsillo unas cartas, unos documentos que lo habían autorizado para cuando llegara a Damasco tomar preso los del camino. Entonces Damasco sería el punto de acción de ¿quién? De Saulo. Porque es importante que sepamos que Damasco es el punto de acción. Nos vamos a dar cuenta ahora. Entonces, ¿quién estaba haciendo ese recorrido por el camino? ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Quién era el actor? Saulo. ¿Y cuál era el poder? El de acabar con el que se le llevó. Sí, pero en el recorrido, ¿qué era el poder? ¿Qué representaba el poder? En el recorrido que iba haciendo Saulo. Ok, Saulo partió camino a Damasco y Saulo representa el actor, pero ¿qué se representa el poder? Los documentos que llevaban. Correctamente. Los documentos, las cartas, representan el poder. O sea que aquí va caminando, va haciendo un recorrido, el actor con sus poder. Y entonces, ¿y la intención cuál es? Llevarlo preso. Eliminar los obstáculos del camino. Acabar con ellos. Eso lo dijo Hernandez. Acabar con ellos. Entonces tenemos que el actor es Saulo, que el poder son los documentos, las cartas, y que la intención es acabarlos. Eso está ya definido. Vamos entendiendo cómo va caminando solamente estos 3 versículos de Hechos de los Apóstoles. Un actor que va a ejecutar con su ejército una misión, como si fuera un soldado, que lleva un poder, que son las cartas, y que lleva una intención también que es acabar. Esto está clarito ya. Ajá. También llevaba parte de un ejército. Eso fue lo que, exacto. Eso fue lo que dije ahora. Que no es que solamente vaya él, es que lo ha brindado. Ajá. Entonces, dice, el verso 3 continúa diciendo, al mediodía cuando ya estaba cerca. En la Biblia de ustedes quizás no lo dice, que es al mediodía, pero yo estaba allí. Eso fue bueno. En la Biblia ya lo dice, pero en la otra lectura. Sí. No en esta del capítulo. Al mediodía, cuando ya estaba cerca. Cuando dice estaba cerca, ¿qué estaba cerca?
Estaba cerca de su misión. Cerca de su misión. Él estaba cerca de actuar. Iba el actor con su poder y con su intención y ya estaba cerca de actuar, de ejecutar la misión. ¿Ve? Por eso que cada palabra de la Biblia usted tiene que buscarle cuál es el significado. Aquí Damasco representa el punto de acción. Por lo tanto, estaba cerca, no de Damasco, porque eso lo dice la Biblia. ¿Qué representa Damasco? El momento de actuar. Él estaba cerca de actuar. Y esa cercanía, ¿qué le ofrece a Saulo? Emoción. Confianza, ¿qué más? Emoción. Emoción. Ve que nos vamos metiendo. La cercanía que ya tenía con el punto de acción, cuando se iba a actuar, le ocasiona emoción. Usted y yo estaríamos emocionados. ¿Y qué más? Estaría ansioso también. Ansioso. ¿Y qué más? Confianza. Entusiasmo. Pero sobre todo, seguridad. Porque iba el actor con su ejército, como dijo Jenny, el poder y su intención, y estaba cerquita. Hablando muy puertorriqueño, estaba vaqueado. Exacto. Entonces, lo que eso quiere decir que él sentía seguridad, porque ya esto se va a dar. Ya esto se va a dar. Esto se va a dar ya. Estoy cerquitita ya. No me tengo que preocupar, esto se va a dar. Entonces, la cercanía le ofrecía seguridad. De repente, aquí viene un punto bueno, de repente lo cercó o lo rodeó o lo envolvió, como diga su Biblia, no importa. De resplandor, una luz que venía del cielo. ¿Qué representa una luz que venía del cielo? Párate ahí. Párate ahí. Ok. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Qué divino, que viene de Dios. Qué divino, que viene de Dios. Qué bueno. Vamos a escuchar a José. Digo, pues, párate ahí porque vamos a hablar qué es lo que tú estás haciendo. ¿Por qué estás persiguiendo? Tú has cogido. Ese ya está mal. Ese fue más adelante ya. Tú has cogido un punto ahí demasiado interesante. De repente lo cercó, lo rodeó, lo envolvió de una luz que viene del cielo. Yo pregunté qué era la luz que viene del cielo porque quería llegar a lo que ya tú llegaste sin saber la luz del cielo. Pero muy bien, José. Muy bien. ¿Qué representa la luz que viene del cielo? La divinidad. La divinidad. Y además, una iluminación que celestial. Él es envuelto por una iluminación celestial. ¿Y qué es una iluminación celestial? El Espíritu Santo. Cuando usted queda tan iluminado del cielo que usted tiene toda la seguridad de que lo que usted está haciendo va a ser o va a suceder, está bien. Entonces, a este hombre, de repente, lo cercó, lo rodeó, lo envolvió una luz que venía del cielo. Iluminación celestial que confirma la seguridad del evento que va a suceder. Entonces, aquí viene lo de José, que oye, se me adelantó, pero la batió de Grand Slam. De Grand Slam. Cuando dice lo cercó, lo rodeó, lo envolvió, ¿qué fue lo que hizo la luz? Lo detuvo. Lo detuvo, lo paralizó. Lo hizo hacer un alto en la vida que traía, en el recorrido que venía haciendo. ¿Qué es lo que él quería? Acabar con los cristianos. Entonces la luz viene y lo envuelve. Y le pide cuentas. Sí, espérate. Eso quiere decir que él no podía ver para ningún lado, porque si estaba envuelto era como no podía ver para allá, para ningún lado. Pero tuvo que parar. Claro, pero la ceguera más importante a Saulo está ¿dónde? En su corazón. Probable, y sí, porque lo dice la Biblia, él perdió la ceguera de la vista. Él perdió la vista momentáneamente, pero esa no es la ceguera más importante, porque la más importante es lo que él traía en su corazón, en su ser. De repente, una luz lo rodeó
una luz que viene del cielo lo rodeó, lo paralizó. ¿Para qué? Para cuestionarlo. Poner en tela de juicio lo que la misión que él tenía. Para que no continuara en lo que el pensamiento que tenía. Sí, se dan cuenta. Paralizadito. Lo frenó. Lo frenó. Que todavía él no se da cuenta que lo que él está haciendo está mal. Pero ya hay un alto. Es capaz de que al alumbrarlo, como te dijo que le dio seguridad, la seguridad que él tenía era de que su misión se iba a lograr. Dice, ahora sí que hasta el cielo me respalda. Exacto. Ahora dice, el verso 4 comenzando, Saulo cayó a tierra asombrado y oyó una voz que le decía, hasta ahí. Saulo cayó al suelo o a tierra asombrado y oyó una voz que le decía. ¿Qué cayó al suelo? Saulo, que se cayó del caballo. Ella preguntó dónde estaba Saulo y él contestó, estaba en un caballo. Eso yo no lo puedo decir porque yo no tengo... Cayó el hombre. Sí, pero se iban como con un ejército. ¡Wow! Escuchen esto. Se iban con un ejército, era el propio que estuvieran a caballo a recorrer distancias largas. Eso es una tendencia que se piensa, pero sí, porque no se puede probar, pero se piensa que él pudo haber ido en algún sitio, un caballo, un camello, pudo, pero eso no es importante. ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? Cayó el hombre. Cayó el hombre. Yo digo que si le prestaron un cajo los romanos. Ok, oiga, cayó al suelo asombrado y oyó una voz que le decía, ¿qué cayó? Se le cayeron todas las esperanzas y todo lo que... Se cayó su seguridad, cayó ¿qué más? Se cayó su misión. Se cayó el hombre. Muy importante eso, Mercedes. Cayó al suelo Saulo, el poder y la intención. Todo cayó al suelo, no fue Saulo. Sí. Yo quisiera añadir algo ahí, si es posible. Sí, sí. Yo pienso que este es el primer paso donde Jesús le muestra a Saulo el vencimiento a la maldad, a toda esa maldad que Saulo tenía en sí. Este es el primer paso de Jesús venciéndolo, cayéndolo al piso, y después luego se va a ver cómo totalmente restaura y saca toda esa maldad de Saulo. Yo no... Correcto, déjame hacer un comentario con relación a esto y ahora tú vas a... Correcto lo que acaba de decir Martiel. El primer paso de nuestra conversión es vaciarnos de lo que somos, de lo que tenemos, que fue lo que dijo Herbert. Ajá, Sonia. Él está diciendo que Jesús lo que quería era sacar la maldad que él llevaba. Él no llevaba maldad. Él lo que tenía era la pasión por lo que hacía. Entonces, eso le quiere decir, cuando lo tumba, que Jesús no quiere que vivamos las pasiones y que las pasiones nos lleven a algo, sino que nosotros tenemos que deshacernos de las pasiones, no dejarnos llevar por ellas. Claro, claro. Aquí lo que es importante es que nosotros, ¿cómo será mejor? Aquí lo importante es que nosotros podamos descubrir. Porque usted estaba diciendo que él era un apasionado y dominador. Como que dice, nosotros no nos podemos dejar dominar por ninguna pasión. Sí, te entiendo. Lo que yo estoy tratando de cuadrar para que el estudio bíblico siga, es que tenemos que tener bien claro que Saulo no estaba haciendo nada que fuera malo para él. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, no quiere decir que era bueno, que es lo que está diciendo Sonia y Martiel ahora. No quiere decir que era bueno. Era muy malo. Entonces, lo que había aquí lo que había que hacer era que hacerle ver a Pablo que lo que él estaba haciendo no era lo correcto. ¿Qué es lo que me puede pasar a mí?
y a usted, a cualquiera de nosotros, que pensamos que estamos haciendo de lo mejor y una luz envuelve, lo tira al suelo para uno vaciarse de lo que uno lleva y poderse llenar, porque si uno está lleno, no cabe nada más. Entonces eso es lo que pasa aquí con Saulo. Saulo cayó al suelo asombrado y oyó una voz que le decía. Una voz desde el cielo, es importante. Claro, voz celestial, una iluminación celestial. No fue que le dijo un predicador ni un sacerdote. Jesús no andaba por ahí. ¿Ah? Jesús no andaba por ahí, como dijo Sonia, de que fue Cristo. No. Fue divino, fue de arriba que le llegó. Fue del alto mando que le llegó el parate. Sí. Sí, no tuvo nada que ver ahí. Sí, sí. Saulo cayó al suelo asombrado y oyó una voz que le decía, ya dijimos, Saulo, poder, o sea, el hombre, el poder, la intención, vaciándose el hombre, que fue lo que dijo Herbert, para llenarse. ¿Llenarse de qué? ¿De qué se iba a llenar? Del espíritu, pero ¿qué era lo que la voz le quería introducir? Amor. Amor. ¿Quién habló? Anita. Anita. Bueno, amor. Saulo se tenía que vaciar para la voz injertarle amor. ¿Y cómo se traduce el amor en la vida cristiana? ¿Qué sería el amor en la vida cristiana? Saulo tenía que caer al suelo para vaciarse y llenarse de la verdadera verdad. Lo que es correcto, no lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que me dijo Gamaliel, ni lo que me dijo el otro, ni la otra, ni lo que me dijeron en los pasillos, ni lo que me dijeron allá. Es lo que es correcto y lo que es verdad. Y nosotros tenemos que vaciarnos muchas veces, porque muchas veces tenemos tendencias y filosofías que nos separan de la verdad. Entonces, él cae al suelo porque es como el dron que está lleno y usted lo vira, se vacía. Entonces, ahí pues ya usted le puede inyectar amor, como dijo Ana, la hermanita Ana, le puede inyectar, ok, ahora que está vacío, aquella agua que tenía el dron estaba podrida, no sirve, le meto lo que es bueno y correcto y verdadero. En otras palabras, le bajaron los humos. Exacto. Le bajaron los humos, pero fíjense que le bajaron los humos de lo que él era. Se vació. Entonces ahora, mira, esto es lo que hay. Pero eso todavía no hemos llegado, lo vamos a encontrar ahora. Le quitaron la venda de los ojos. Saulo, Saulo, exacto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el verso 4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién habla? Jesús. Dios. No, La voz. sí. La voz. Habla la voz. Déjame decirte, Jenny, yo no tengo miedo de decir que era Jesús. Claro. Ni tampoco tengo miedo de decir que era el Padre. Ni tampoco tengo miedo de decir que era el Espíritu Santo. Porque todo es lo mismo. Pero está hablando la voz y la voz le dice, Luego se identifica, Jesús, soy Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿quién está hablando? La voz. Entonces, ¿cómo se sentía la voz? Que dice, ¿por qué me persigue? ¿Cómo se sentía? ¿Ah? Acechado, como Acechado, triste, perseguida. La voz se sentía perseguida, se sentía acechado. ¿Le causa qué? Dolor. Por eso que se queja. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz se sentía perseguida, sentía dolor. ¿Por qué sentía dolor la voz? Su orgullo. Por amor. Por amor, pero más que nada, porque ¿por qué sentía dolor la voz? ¿Por qué se sentía perseguida la voz? Porque era una la voz, lo dice ya mismo la lectura. ¿Ah? ¿Tú quieres decir algo? Pues porque él es una criatura de Dios. Claro. Y Jesús estuvo en su creación. ¿Y cómo no va a sentir que le duele a alguien que él vio cuando se creó? Claro. Pero mira, miremos esto con mucha atención.
la voz se sentía perseguida y dolida, porque la voz, lo vamos a encontrar ya mismo, es Jesús, es Cristo. ¿Y Jesús es qué? De Efesios, en Efesios, ¿Jesús es qué? Jesús es la cabeza. Jesús es la cabeza. Efesios 1, 22 y 5, 23. Jesús es la cabeza. Miren, Jesús es la cabeza. ¿La cabeza va dónde? Arriba. Arriba. Entonces Jesús es la cabeza. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. La iglesia. Entonces, si Saulo estaba persiguiendo la iglesia, ¿por qué a este le da dolor? Porque somos solo Porque es el cuerpo. Si usted le pica la uña del pie, aunque está tan lejos de la cabeza, le duele. Entonces, la voz manifiesta dolor, preocupación, persecución, porque siente dolor. Porque están persiguiendo un miembro de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Te das cuenta? Ok. Yo pienso también que ahí se manifiesta un poco la misericordia del Señor, dejándole saber un poco a Saulo en ese momento, de todos los hombres del mundo, porque eres tú, porque ya Jesús sabía que Saulo tenía unos dotes y un conocimiento, el cual podía ser utilizado de otra manera diferente. Por lo tanto, ahí es que también se puede mostrar y se puede ver un tipo de misericordia de Jesús hacia Saulo. Definitivamente que sí. Encontramos la mayor expresión de misericordia sobre este perseguidor de la iglesia, porque ya Dios tenía una vocación. Por eso que algunas de las Biblias como título tienen vocación de Saulo. Ya Dios tenía una vocación para este perseguidor de la iglesia. Porque, hermano, cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama para que hagamos lo que sabemos hacer. A mí me hubiese llamado, ya ustedes saben. Dios nos llama para que hagamos lo que sabemos hacer. No me va a decir a mí a esta edad que me trepe en una nave espacial. Él me va a mandar a hacer lo que yo sé hacer. Este tipo era muy bueno para la misión para la vocación que se le iba a asignar. Muy bueno. Entonces, por eso es que está pasando lo que dice Martín, la misericordia de Dios manifestada a su mayor expresión, porque ya Dios vio en este hombre una vocación muy grande. Ya tenía un plan para él. Claro, que va a depender de su respuesta, porque siempre es así, hermano. Dios te está llamando para ser ministro de la comunión, Dios te está llamando para ser diácono, Dios te está llamando para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Te está llamando, pero tú respondes. Tú le puedes decir que no. Tú le puedes decir que no, si quieres. El verso 5. Él respondió, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién respondió? Saulo. ¿Y qué dice Saulo? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Qué expresa cuando una persona que persigue tanto hace esta expresión? Saulo respondió, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué usted siente que hay aquí ya? Poder sobre él. Reconocimiento. Poder, reconocimiento, ¿qué más? Más que nada, temor. Temor, ¿qué más? O sea, ya le dice Señor. O sea, una persona importante ya lo está relacionando. Muy bien, Jenny, muy bien. Ya Saulo reconoce que en esa voz hay algo. Ya Saulo, nadie se lo dijo, pero él reconoce que en esa voz hay algo particular. Y entonces la expresión de quién eres tú, Señor, que Catay usa el nombre Señor, es porque ya le está viendo la magnificencia de algo celestial, de una voz celestial. No fue que ni Sonia, ni Ana, ni Mercedes, ni José, nadie, no. Él identifica algo que viene desde el cielo. Entonces, si eso es lo que se da con este hombre
que está en el suelo, pero hace esa expresión. ¿Qué representa esa expresión en ese hombre que está en el suelo? Reconocimiento de alguien superior a él. Reconocimiento de alguien superior a él. Humildad. ¿Qué más? El orgullo se le... El orgullo se fue y la seguridad también se va. Entonces, esto lo que representa es la apertura a cambiar. ¿Quién eres tú, Señor? Reconoció magnificencia, como dijo el hermano José, celestial. Apertura a cambiar. Y no solamente a cambiar. ¿A qué más? A conectarme. ¿Quién eres tú, Señor? Y la voz. ¿Quién es la voz? Dijimos. Cristo. Cristo. Le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien tú persigues. O sea, él estaba diciendo, yo soy Jesús. Cabeza. El mismo a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo la cabeza. No. El cuerpo. El cuerpo. Pero él le dijo, es el mismo. Porque el cuerpo no puede vivir sin la cabeza y la cabeza no puede vivir sin el cuerpo. ¿Te das cuenta? Soy yo, Jesús, el mismo quien tú persigues. Jesús es la cabeza. La tapita esta, mire, la tapita. Soy yo, Jesús, la cabeza. El mismo quien tú persigues. ¿A quién persigue? A la iglesia. Pero es el mismo, porque no pueden vivir separados. Eso se llama cuerpo místico de Cristo. Y se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 22 y capítulo 5, verso 23. Y Colosenses 1, 18 también habla un poquito. Efesios capítulo 1, verso 22 y capítulo 5, verso 23. De Efesios también. Y Colosenses 1, 18. Porque todo lo que se hace a la cabeza, que es Cristo, se le hace a la iglesia, que son los discípulos, usted y yo, y aquellos y los otros. Ok, el verso 5 continúa, dice, este es el versículo que tenía la Biblia de Edna Diz. Oye, le tocó a ella leerlo y ella lo tenía. Qué cosa. Pero este versículo, mira, yo lo voy a pasar. ¿Sabe por qué lo voy a pasar? Bueno, si quieren hablamos un poquito, pero no es tan necesario porque casi ninguna de las Biblias de ustedes lo tiene. Que dice, te está haciendo daño, o dice, dura cosa es para ti mismo, como si diera cosas contra el aguijón. Eso la Biblia de ustedes no lo van a tener. Entonces, pero sí va a tener en el versículo 6 que dice, Saulo, espera, el versículo 6 también tiene un pedacito que ustedes no lo tienen, que dice, Saulo entonces, temblando de miedo, el pequeñín, pero bravo, estaba que temblando de miedo, dijo, Señor, ¿qué quiere? Fíjate, y ese versículo no, ustedes no lo tienen, pero sería bueno que... Yo creo que en la lectura que aparece, no da la lectura, yo creo que aparece. Sí, muy probable. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan que hablamos que ahorita el que estaba en el suelo tenía que apertura, conexión? Ese versículo lo confirma. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así dice tu Biblia. Sí, porque esa Biblia tiene ese versículo que es omitido. Y el Señor le respondió, aquí ustedes ya tienen este, pero levántate y entra a la ciudad. ¿Qué quiere decir levántate? Disponte. Disponte, ¿qué más? Prepárate. Prepárate. Sígueme. No temas. No temas. El individuo está en el individuo está en el suelo. El individuo hubiese sido mejor que olvidar. El individuo está en el suelo. Perdón para los que están en el que me tengo que levantar.
El individuo está en el suelo. Ok, el individuo está en el suelo. ¿Qué representa estar uno acostado en el suelo, tirado? Caído. Cuando se trata de la dignidad, es que uno tiene la dignidad como bajita, está down, dicen los americanos. Avergonzado. Sí. Acá está down. Yo no sé si es la palabra correcta, porque no sé mucho de eso, pero usted se da cuenta. Cuando usted tiene la dignidad que usted dice, está como confundido, que ahorita ustedes lo usaron, me gustó mucho. Así está el individuo. Entonces, el Señor le respondió, levántate y entra a la ciudad. Cuando dice levántate, ¿qué quiere decir? Recupérate. Gracias, José. Recupérate. No nos podemos quedar en el suelo. No nos podemos quedar tirados. En el suelo, tirado, ¿en qué? Esto está complicado. En el suelo, tirado, ¿en qué? En la vida de pecado que tenía. En la vida de pecado, más todavía que eso. En el suelo, tirado, ¿en qué? Como si fuera basura. Como si fuera basura. En su impotencia. En su impotencia. En la debilidad. En la debilidad. En el suelo, tirado, en nuestras confusiones. ¿Qué estaba él? ¿Ya? No podemos quedarnos en el suelo tirado en nuestras confusiones, que hay muchas. Levántate. Ve a la ciudad. Allí te vamos a decir lo que es correcto. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que tiene una misión para él. Tiene una misión para él. Se te va a instruir de nuevo lo que hiciste. Déjalo atrás. Y no estuvo correcto. Y no estuvo bien. No tuviste buenos maestros. Ahora te voy a enviar un viejito. Si usted se da cuenta todo lo que dice un texto bíblico, levántate. No te quedes en tus confusiones, equivocaciones y errores. Porque hay un lugar que te van a decir lo que tienes que hacer. No tienes que pagar ni nada, pero lo hay. Y llevar documentos. Exacto. Allí se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué quiere decir se te dirá? Antes de eso, Ajá. quería agregar, cuando dice levántate, como en las muchas curaciones que Jesús hizo, que siempre hemos dicho, al enfermo que le dice levántate y al otro levántate, es que te pongas en disposición. Claro. Que salga de ti, que sí, que digas que sí, que muy te bien, disponga. Sonia. Muy bien. Se pudo haber escapado eso y tú lo conseguiste. Así que muy bien, Sonia. Exacto. Levantarse es Disponerse. Otorgar disponibilidad para que entre, La apertura. para que haya apertura y entre Y dar el sí de María. lo correcto, lo que es, porque lo que estamos haciendo hay que dejarlo en el piso porque está mal. ¿Me da cuenta? Allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué? Cuando dice se te dirá, ¿qué le está diciendo? Se te instruirá. Vas a ser instruido. Vas a ser formado. No, pero yo hoy tengo primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y qué sé yo cuántos más niveles. No se trata de eso. Es lo que es correcto. Sonia, ¿cuál fue la palabra que tú usaste? Me gustó mucho. Disponibilidad. Disponibilidad, apertura. Bueno, la usamos. Es lo que siempre Jesús espera, que uno, que como usted dice, dispuesto, disponible y qué cosa. Deseoso. Exacto. Pero o sea, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Te vamos a enviar a una escuelita avanzada. De poco tiempo. Y yo puedo añadir, cuando dice se te dirá, como quien dice que no va a venir de ti, sino que tú debes obedecer a la instrucción que se te va a dar. Lo que tú tienes está mal. Hay que vaciarlo, por eso cae al piso. Entonces, ¿quién hace esa función en la iglesia con los cristianos? Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los sacerdotes. Los sacerdotes. O sea, la iglesia es la encargada de hacerlo, de decirte lo que tú tienes que hacer. No es que yo voy a hacer lo que me da la gana. La iglesia es la encargada. Aquí está.
Allí se te dirá lo que tienes que hacer. No es lo que tú quieres ni lo que te da la gana. Es lo que tienes que hacer. Allí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Entonces eso lo hace, ese se te dirá lo hace la iglesia, porque la iglesia es quien dirige espiritualmente al cristiano. Por eso que se llaman directores espirituales. Y yo, si me dejan, me salgo de la silla, pero esto ustedes lo tienen que entender. Usted se da cuenta. Por eso que se llaman directores espirituales, porque nos conducen por el camino de la verdad, por el camino correcto, no los empeños que nosotros llevamos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Se te va a abastecer, se te va a llenar con un nuevo combustible. Ya no es lo que tú piensas, ni lo que los fariseos, ni que Gamaliel, nada de eso. El mismo Saulo lo menciona de vez en cuando. Ok. El verso 7 parece que me gustaría dejarlo para el próximo estudio, porque ahí ya vamos un poquito a entrar en los hombres que lo acompañaban y demás, pero sí quiero hacer, en los 15 minutos que nos quedan, quiero hacer un ejercicio. Como yo amo la investigación y el estudio y el análisis y la organización, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Ok. Yo hago el desorden porque estos son anotaciones por todos lados. El verso 4. El verso 4 dice: Saulo cayó al suelo o a la tierra asombrado y oyó una voz que le decía. Hasta ahí nada más. Vamos a hablar un poquito de ese versículo. Porque, hermanos, de este texto bíblico, lo más que usted le tiene que dar énfasis, porque es el punto culminante, es la caída. Todo lo demás viene con relación a la caída de Saulo. Todo lo demás. Entonces, Saulo cayó. Y vamos a quedarnos ahí nada más. Mira esas dos palabritas. Saulo cayó. ¿Quién cayó? Esta es la investigación que vamos a hacer. Estoy haciendo un interrogatorio. A mí lo primero que me viene a la mente es que cae la humanidad, cae lo humano. ¿Me entiendes? Sí. Caemos. Lo que nosotros somos humanos y Jesucristo era humano y divino, ¿me entiendes? Entonces, la humanidad, lo malo de nosotros como humanos. Lo que somos como carne. Exacto. Sí. Eso tiene que caer. Sí, te entiendo. Entonces, en el interrogatorio que estamos haciendo, ¿quién cayó? El plan. Se derrumbó el plan. Cayó Saulo, que Saulo lo que representa es el actor con su poder y su... ¿Cuál es la palabra? Intención. ¿Ah? Intención. Y su intención. Eso fue lo que cayó. Digamos al cuerpo pagano. Sí. Eso fue lo que cayó. Cayó el actor, que era Saulo, cayó el poder y cayó la intención. Cayó. Ahora, ¿de dónde cayó? ¿De dónde cayó? Desde el orgullo. Saulo, por ejemplo. ¿De dónde cayó? Que Saulo representa todo lo que ustedes dijeron. Pero ¿de dónde cayó Saulo? Porque es que hay muchas personas que dicen de un caballo. Hay otras personas que dicen de una motora. Hay otras personas que dicen de un avión. Hay otras personas que dicen de los pies. Pero ¿de dónde cayó Saulo? De lo que él representaba, el poder que representaba. El poder que representaba, eso me gusta mucho. ¿De dónde más? El corazón le cambió. De su corazón, cambió su corazón. ¿De dónde más? Del orgullo. Del orgullo. De su error. De su error, de su equivocación. Muy bien, Carmen, muy bien. Saulo cae de su propia altura. ¿Qué altura? Orgullo.
todo lo que ustedes dijeron, todo lo que ustedes dijeron, él estaba muy trepado a su altura. No se pongan a investigar si fue un caballo. Mire, eso no tiene ninguna importancia. Claro que no. Él se cayó de lo que él es. Bueno, perdón. Él se cayó de lo que él era. De ahí fue que se cayó de lo que él era. De su propia altura. Ahora, ¿de qué altura? ¿De qué altura se cayó? De la soberbia. De la soberbia, gracias. ¿Quién habló? Ana. Sí. Ana, gracias, de verdad, de la soberbia. De lo que él creía que era lo correcto que estaba siguiendo. ¿De qué altura, perdón, Mercedes? De lo que él creía que era correcto lo que estaba haciendo. De lo que él creía que era correcto. ¿De qué altura? De lo que él representaba. Quiere decir. De todo el conocimiento de la antigua ley. Exacto, de todo el conocimiento de la antigua ley. Quiere decir que Saulo se cae. ¿De qué altura? De la altura en que estaba encaramado con relación a la ley, con relación a sus pensamientos, con relación a sus equivocaciones, con relación a todo. Estaba encaramado allá, trepado, bien trepado, inclusive liquidando lo que Jesús estaba haciendo, que es el maestro de los maestros, y él liquidándolo. Entonces él se cae de la altura en que estaba encaramado por su orgullo, por su vanidad, por su formación, porque defendía su religión. Se cayó de su pedestal. Estaba encaramado ¿en dónde? En la posición de lo que había aprendido de su religión. ¿Y dónde estaba? Bueno, esta ya la dijimos. ¿Dónde estaba encaramado él? En sus errores, en sus equivocaciones. Eso ustedes lo contestaron ya. Entonces, ¿por qué se cae? Estaba incorrecto lo que estaba. Muy bien, Jenny. Porque estaba errado, estaba incorrecto. Entonces, se cae porque estaba errado, porque estaba incorrecto. Y la iglesia de Jesús no puede permitir eso. Te tiene que decir las cosas como son, aunque no te guste. Él pudo haber dicho, no, yo me quedo ahí tirado, que se chave. Está bien, lo que tú dices quizás de verdad, pero yo me quedo tirado ahí. Él pudo haber hecho eso. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que hice ahora? ¿Por qué se cayó, verdad? Se cayó porque estaba errado, dijimos. ¿Quién se levantó? El hombre nuevo. El arrepentido. El hombre nuevo, el hombre arrepentido, que se llamaba como, ahora, ¿cómo se llama? Pablo. Se levanta Pablo, que representa el hombre converso, ya se convirtió. Se levanta Pablo, el hombre convertido, el hombre nuevo. Ajá. ¿Está convertido ya él en ese momento? ¿Cuándo se levanta? Sí. Es que la conversión está parado, está bien fácil, está lento, está bien fácil. Es que la conversión no es un punto, es un proceso que comienza en la caída. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para convertirnos es caernos. Ana iba a hablar. Es que yo tengo una pregunta, porque generalmente cuando Dios cambia la misión, cambia también el nombre, y hasta este momento él no le ha dicho a Saulo que se llamará Pablo. Sí, lo que pasa, Ana, es que Hechos de los Apóstoles va a utilizar el nombre de Pablo para Saulo solamente después que haya pasado el capítulo 13, verso 9, si mal no recuerdo. Entonces continúa usando él de Saulo, pero bueno, y además, Ana, y ustedes todos los que me están escuchando, el cambio del nombre de Saulo a Pablo no únicamente es por su vocación, es además por, ¿cómo fue que dijimos ahorita? Por su tamaño. Bueno, por el lugar donde está. Él llega del pueblo judío al pueblo griego y en donde él nació y se circuncidó se llamaba Saúl. Pero cuando llega a la misión y al pueblo griego, entonces se llama Pablo.
Yo no sé dónde se separa lo del nombre con relación a la vocación y al lugar donde él vive. No sé muy bien cómo se hace esa relación, pero sí sé que solamente después del capítulo 13, versículo 9, si mal no recuerdo, es que él empieza a tomar el nombre de Saúl, de Pablo. Porque ahí dice, entonces Saulo, que no era otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Eso es en dónde? Hechos 13. Sí, aquí dice, Sí. Entonces Saulo también Hechos llamado. 13. Sí. Llamado Mira, ya Pablo. Mercedes lo consiguió. Pero Mercedes, léelo otra vez, por favor. eso no te dice que en ese momento fue que se Exacto. lo cambió, sino No que dice. podía habérselo conocido Ya lo desde tenía. antes, pero ahí te lo aclaro. Vamos a escuchar lo que dice. Perdón. Entonces Va Saulo. también el... Vamos a escuchar. Ajá, dime. ¿Alguien que hable? Martiel creo que está. Martiel. Bueno, sí, yo quería decirles que ahí mismo donde estamos leyendo, en la misma lectura de Hechos 9, casi al final, cuando Jesús le ordena y le da el mandato y la misión a Ananías, que vaya a visitar a Saulo para que continúe con el proceso de la conversión. Una de las misiones que Jesús le envía a Ananías es que le proceda a dar y a llamarlo Pablo. Ese es uno de los momentos que también, si no me equivoco, creo que está un poquito más adelante, no recuerdo muy bien. No tengo ahora mismo. Yo había escuchado eso, pero ahorita no lo veo aquí tampoco en esta lectura. Sí. A mí me da la impresión que el nombre de Pablo se usa solamente después del versículo del capítulo 13.9. Me da la impresión, no estoy tan seguro, pero es la impresión que tengo. Que entonces, sí veo el punto que presenta Martiel por el Zoom, pero me da la impresión que es después del capítulo 13.9. ¿Qué es lo que dice el 13.9? Leo, Mercedes. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos. Ok. Sí, ese primer momento que parece que lo dice. En la de Jerusalén dice, entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente. Sí. Entonces, no, como decíamos, no sé si ahí se lo cambian antes. Porque en lo de Ananías no está todavía el cambio de nombre. Yo lo que creo es que este caso no es exactamente como el de Pedro, que al momento que le cambió la vocación, le cambió el nombre. Me da la impresión que lo del cambio de nombre viene por lo de la ciudadanía de él nueva, y también me da la impresión que viene quizá un poquito junto con la vocación. Y como dijo Ever, por que él era pequeño y le pusieron Pablo, qué sé yo, qué tal cosa. Todo eso revoluce, pero de verdad que no tengo pleno conocimiento que ustedes puedan escribir. Disculpa, Ana, que no te conteste bien la pregunta como tú quieres, pero sí podríamos tratar de conseguir una respuesta para el próximo estudio. ¿Está bien? Ok. Sí, gracias. Gracias, Ana. Terminamos. ¿Quién se levantó? Se levantó Pablo, dijimos, y hay una que la voy a hacer, pero no la vamos a contestar porque todavía no hemos llegado a los versículos, que dice, ¿qué aprendió de su caída? ¿Qué aprendió Saulo? Eso lo vamos a contestar para la próxima. ¿Qué aprendió? Bueno, ya hoy terminamos porque son las 9. Me gustó mucho como ustedes hicieron el estudio, porque sí se siente y se nota que pudieron estudiar. La asignación es estudiar el mismo otra vez, y lo pueden estudiar tantas veces como sea, porque no importa, van a aprender cada día más. Por favor, estudien de nuevo el mismo, porque vamos a continuar. No lo vamos a dejar ahí. Hechos 9 del 1 al 22. Lo mismo. Hechos 9 del 1 al 22. Vamos a hacer la oración final para... Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en esta noche nos ha permitido profundizar más en nuestra fe, aprender más de tu santa palabra. Que no solamente lo que hemos dicho que hemos aprendido sea de conocimiento, sino que alcance lo más profundo de nuestros corazones y podamos siempre llevar ese mensaje con esa conversión tan grande
que tú permitiste, igualmente vas a permitir que cualquiera de nosotros en su debido momento hagamos que otra persona también tenga una conversión tan grande como esa. Igualmente la de nosotros, la propia, porque nuestra conversión es diaria. Que permanezcamos siempre en la fe que profesamos y que seamos verdaderos testigos de tu amor y de tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.